Hola amigos, ¿cómo andan? Acá Lisandro, bienvenidos a este espacio de escritura creativa y la idea para hoy, como es viernes, es abordar la caja de herramientas. En la caja de herramientas siempre tenemos muchas para utilizar, así que hoy se me ocurrió diseñar una para compartir con ustedes que la llamo el plegador léxico. Este es un pliegue, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando plegamos palabras? ¿Sí? Les cuento un poquito el trasfondo de esta herramienta. Cuando yo estaba en Inglaterra hace unos meses, antes de que nos agarre la cuarentena, estaba en la Universidad de Oxford tomando un curso de escritura poética sobre Seamus Heaney. Y bueno, leyendo al autor se me ocurrió cómo es posible generar ciertos versos a partir de texto que no es poético, ¿no? Y muchas veces cuando, por ejemplo, observamos los recursos retóricos, metonimia, metáfora, sinécdoque, hay una que básicamente se llama una herramienta que se llama, por ejemplo, la metonimia, por ejemplo, la elipsis, por ejemplo, la metáfora. Hay una de ellas que es muy interesante que se llama el zeugma. ¿Sí? El zeugma. El zeugma es una herramienta que permite justamente combinar dos cosas que no generan entre sí, cuando se las pone juntas, dos palabras, otra cosa que no sea un desvío. ¿Sí? Un zeugma es una aproximación de dos sentidos que no podría uno pasar al otro transicionalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos lees, por ejemplo, cartuchera, lápiz, nave espacial, ¿no? Entre cartuchera y lápiz hay una relación semántica de proximidad. Pero entre lápiz y nave espacial hay una distancia semántica. Entonces, el zeugma estaría justamente en dos palabras o frases en adyacencia, entre las cuales, a nivel de la mente, hay una distancia semántica. Pero en el texto están puestas juntas. Esto es lo que se llama zeugma. Y es un tropo retórico, no es una figura. Recuerden que la distinción entre tropos y figuras es la siguiente. El tropo involucra un desplazamiento de sentido. En cambio, la figura no involucra un desplazamiento de sentido. Por ejemplo, repetición, paralelismo, cacofonías, eufonías, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre que tenemos un cambio de sentido, tenemos un tropo. Cuando no hay ello, se llama figura. Ahora bien, pero no vengo a hablarles aquí acerca de retórica, sino acerca de una herramienta para generar desvío. Y esa herramienta la llamo el plegador léxico. ¿Sí? El plegador léxico te va a permitir convertir un texto no poético en un texto poético, o al menos un verso posible para escribir tu poema. Y esto también es muy útil cuando vos escribís el poema, encontrar el mejor poema dentro de ese poema. Porque muchas veces uno expresa lo que siente, escribe la idea, pero no revisa el texto a ver si hay combinaciones más interesantes que aquellas que resultaron de la intencionalidad comunicativa. Es decir, vos tenés una idea, te sentás a escribir. Terminaste de escribir. Bien. Ahora, si vos revisás tu texto, es posible que encuentres relaciones no esperadas, no contempladas en tu intencionalidad comunicativa, que quizá están generando un efecto estético más interesante que aquel que generó el mensaje tal como vos lo pensaste. Entonces no hay que dejar de recordar, revisar el texto no para corregirlo solamente, sino para encontrar alternativas de sentido poético que son mejores de las que a uno mismo se le ocurrió como motivo para escribir ese poema. Dicho sea de paso, el lenguaje puede contener más poeticidad que el poema que vos viniste a escribir. Y el lenguaje y su poeticidad es parte del proceso creativo, o debería serlo. Si no,
se establece una actitud muy dominante. Yo, autor, quiero decir esto y someto el lenguaje a mi intencionalidad comunicativa. Y me pierdo la posibilidad de encontrar flores en el camino. Entonces, ojo con esto, y les recomiendo, cuando ustedes escriban un poema, observen cuál es el poema dentro del poema, o los múltiples poemas dentro del poema. Y para encontrar esos múltiples poemas dentro del poema, para encontrar múltiples sentidos estéticos que no vienen del modo como vos dijiste ese poema, para eso es esta herramienta, que la llamo el plegador máximo, el plegador léxico. De hecho, es una herramienta muy interesante que yo la escribí en inglés. Después, si a alguien le interesa, les paso el documento. Que la llamé cortar y pegar, ¿no? Y se la presenté a uno de los profesores Jenny, una tutora de la Universidad de Oxford. Se la presenté y le encantó y dijo que la iba a usar con sus propios alumnos. Así que me sentí contento de que tenía un uso más allá de mi propio método para escribir yo. Así que se las quería compartir a ustedes. Y vamos a ver entonces en qué consiste y cómo aplicarla, ¿sí? Ya saben cuál es la meta del plegador léxico. La meta del plegador léxico es convertir un texto no poético en un texto poético. Esa es la primera función. La segunda función es, vos escribiste un poema, tratar de sacar la mayor cantidad de poemas posibles de ese poema para ver si lo reintegramos a ese poema básico para generarlo y convertirlo en un discurso más poético. ¿Sí? Bien, tenemos la meta. Ahora, ¿de dónde partimos nosotros? ¿Cuál sería la situación inicial? La situación inicial es que quizá no tenés un poema y quisieras escribir tu primer poema. Bueno, esta herramienta te va a servir para, desde el punto de partida, ya empezar a escribir. Otra segunda posibilidad sería, escribiste tu poema, pero quizás no te convence demasiado. Entonces, esta herramienta te sirve para mejorarlo. Entonces vamos rápidamente a ver cómo se construye el plegador léxico. Ok, vamos a dar vuelta. De paso van a chusmear desde donde estoy escribiendo. Preparé unas tiritas de papel para ustedes. Así que voy a dar vuelta a la pantalla. Bien. Plegador léxico. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, frente a esta oración? ¿Sí? Bastante cliché. Te abrazo. La distancia no separará mi cuerpo. El plegador léxico básicamente consiste en hacer esto. A ver, pliego acá, o pliego acá, o pliego acá, o pliego acá. Vamos a ver qué combinación es más interesante. Por ejemplo, ¿qué pasa si plegamos acá? Entonces quedaría, ¿sí? Te abrazo, separará mi cuerpo. Y ya podemos empezar a imaginar, por ejemplo, tu abrazo separará mi cuerpo. O podríamos decir, mi abrazo no separará tu cuerpo. O nuestro abrazo no nos separará del cuerpo. O tu abrazo me separa de mi cuerpo. Y podemos empezar a jugar con el plegador léxico. Y fíjense, lo que hice es eliminar distancia. ¿Cómo? Simplemente plegando la hoja. Así. Podría probar otras combinaciones más. Por ejemplo, te abrazo a mi cuerpo. Uno se abraza a uno mismo. Pero no tiene mucho interés esta frase. Fíjense entonces. Ya tenemos una frase. ¿Qué pasa con esta otra frase? A ver. Los niños juegan en la pileta. El agua es transparente. Si nosotros plegamos, por ejemplo... ¿Qué pasa si plegamos aquí? A ver. El agua es transparente, los líneas, agua es transparente. ¿No? Si yo juego, por ejemplo, así, ¿qué pasa? ¿Los niños juegan en la pileta transparente? No, que la pileta sea transparente no es muy útil. ¿Qué pasa si hago así? Los niños juegan en la transparencia, tampoco sirve demasiado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo hago así?
los niños transparentes. Y si yo ya tengo la idea previamente de que están jugando, puedo rescatar esta idea, la dejo ahí, y después vuelvo a los niños juegan en la pileta y, por así decirlo, se vuelven transparentes, uno podría decir. Y acá tengo otra vez el plegador. Los niños juegan en la pileta y se vuelven transparentes. Otra posibilidad, a ver qué pasa. Tenemos esta frase, dice, el sol tiene rayos, una hoja flota en el charco. Apliquemos el plegador, quitemos las palabras que están en el medio. Entonces, que el sol tenga rayos, bueno, es una redundancia. Una hoja flota en el charco no es una redundancia, pero es una predicación que uno podría esperar en la vida cotidiana. ¿Qué pasa entonces si plegamos el texto de tal manera de que eliminamos algunas palabras en el medio? A ver, ¿cuál les parece que podríamos llegar a eliminar? El sol tiene rayos, es muy común. Una hoja flota en el charco, sí, también es un poco común. ¿Qué pasa si hacemos así? Y tenemos, el sol flota en el charco. ¿Sí? De tal manera de que tenemos una imposibilidad, ya que el sol no flota en el charco. El sol flota en el charco. Entonces, fíjense que de esta manera, nosotros lo que logramos es justamente poder usar los distintos caminos que tiene el lenguaje para encontrar los pliegues posibles para forzar el mensaje de tal forma de encontrar nuevos sentidos. Y de esta forma podés o comenzar a escribir tu poema o bien mejorar el poema que ya hiciste encontrando nuevas combinaciones, simplemente retirando del medio las palabras que estaban obstruyendo ese sentido poético posible. Espero que les hayan servido y nos vemos la vez que viene. Abrazo.